ya está en ruta el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Llegó la semana pasada, el viernes di cuenta públicamente de que el presidente de la República había enviado un protocolo que incluye el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y los acuerdos paralelos. Lo envió a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Lo recibimos, hemos hecho un análisis y he turnado este documento, este protocolo, a las comisiones. Van a ser 4 comisiones dictaminadoras: la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Economía, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y la Comisión de Puntos Constitucionales. Estas 4 comisiones van a elaborar el dictamen. Ya les hemos turnado los documentos y empezarán a trabajar en estos días y sobre todo la próxima semana. Se espera que este dictamen pueda estar listo a finales de la próxima semana, de tal manera que para el periodo extraordinario estén ya listos los dictámenes y podamos aprobarlo hacia el 19 de junio. Es la idea, que pueda hacerse esta aprobación hacia el 19 de junio. Ya quedará, ¿tiene la Cámara de Diputados también que dar su visto bueno sobre el tratado? No, esto es una facultad exclusiva del Senado de la República. Aquí en México, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva sobre el presupuesto. No interviene el Senado en el presupuesto. Y el Senado tiene facultad exclusiva sobre la ratificación de tratados internacionales. No interviene la Cámara de Diputados. En Estados Unidos tengo entendido que ambas cámaras intervienen en los 2 temas, pero aquí en México existe esta separación temática. Solo el Senado es el que podrá ratificar el Tratado de Libre Comercio. Hay otro tema, bueno, de los acuerdos comerciales, los tratados en el extranjero, también la política, analizar y discutir y también proponer parte de la política internacional es parte del Senado, parte de las tareas y asignaciones que tiene el Senado, pero también en política migratoria el Senado tiene mucho que ver. 2 temas que el presidente Trump ha unido en ya nos hablabas del viernes cuando estábamos en la efervescencia de que finalmente llegaba al Senado el TEMEC, el acuerdo, pues nos sorprendimos todos con la noticia de que había una amenaza arancelaria. ¿Cómo se está viendo el asunto desde el Senado, presidente, en estos 2 temas? Migración, en donde el Senado tiene mucho que ver, y relaciones internacionales. Bueno, en el caso de la migración, he comentado, dabas cuenta de ello, que en México se han estado tomando muchas decisiones. En realidad es un tema que nos ha ocupado. El Senado de la República conformó una comisión especial a finales del año pasado para atender la crisis migratoria que se dio a partir de las caravanas de Honduras, recordarás. Y también esta comisión ha estado presente con los gobernadores de los diversos estados de la República, con el gobierno federal, de tal manera que se le da seguimiento a la problemática de la migración. Ahora bien, el propio gobierno de la República dio a conocer los lineamientos de su nueva política migratoria, donde se incluye una línea de derechos humanos, una línea de apoyo humanitario, pero también el objetivo de lograr una migración ordenada y finalmente una migración por los cauces legales. Asimismo, no debemos dejar de tomar en cuenta el esfuerzo que está haciendo el país para tener una franja en la zona fronteriza con Estados Unidos. Es una franja en la que a lo largo de más de 10 kilómetros podrán desarrollarse empresas con facilidades fiscales, pagando la mitad de impuestos, y el salario mínimo será el doble que en el resto del país. La idea es que sea una cortina de desarrollo, de tal manera que la gente que aspira a llegar a los Estados Unidos de América para encontrar un empleo pueda encontrarlo aquí mismo, en México, en nuestro país. Asimismo, hay que agregar también la línea de las visas de trabajo que ha impulsado el gobierno de la República y el proyecto
del acuerdo con Centroamérica para hacer un foco de desarrollo en la región del sur de México y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Son diversas iniciativas que hablan de la atención que está poniendo el gobierno mexicano al problema migratorio. No es incompatible entonces una política de desarrollo, tanto en los lugares donde se produce el fenómeno migratorio, en Centroamérica y el sur de México particularmente, con una política de control migratorio. No es incompatible. Creo que tienen que converger todos estos lineamientos. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son las causas de origen de la migración. Y las causas están en el escaso desarrollo económico de amplias regiones de la zona centroamericana. Esto incluye el sur de México e incluye a los países de Centroamérica. Por otro lado, también tenemos que observar que no puede tenerse políticas simplemente basadas en el uso de la fuerza y en la violencia. Ha habido incidentes graves en torno a esta situación de violencia. Recordarás incluso la matanza de migrantes centroamericanos que ocurrió hace varios años en nuestro país. Y ha habido, aparte de ese hecho tan conocido, muchos otros hechos más localizables, pero también con menos presencia mediática. Sin embargo, son hechos graves. Entonces, es importante que también haya un enfoque de derechos humanos al tema migratorio. Y por otro lado, el auxilio inmediato para los migrantes, de tal manera que puedan encontrar alivio a diversas necesidades que tienen en nuestro propio territorio nacional. México está haciendo un gran esfuerzo, insisto, en el tema migratorio. Ahora, hay datos importantes no es viable que se han dado a conocer. Sí, adelante. Perdón, digo que hay datos importantes que se han dado a conocer de, por ejemplo, se han deportado a quienes han buscado una vía de migración ilegal cuando se están abriendo las condiciones para que la migración se dé de manera completamente legal y ordenada. Y también se han ubicado a personas que han cometido ilícitos, sobre todo en materia de tráfico ilegal de personas. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta entre las acciones que se realizan en nuestro país. Mucho se considera que Estados Unidos pondrá sobre la mesa tarde o temprano, tal vez mañana mismo, que México sea el tercer país seguro. Esta figura que existe en otras partes del mundo y que pues también implican una serie de concesiones en materia de seguridad. ¿Es posible esta vía para México? Tiene que discutirse ampliamente esto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta diversas consideraciones. Por un lado, nuestro enfoque sobre el tema migratorio es un enfoque de derechos humanos, la migración es un derecho humano. Nuestro enfoque sobre este tipo de problemáticas busca atacar las causas, especialmente las causas económicas y sociales. Entonces, eso es algo que habría que discutir ampliamente. Muy bien. Pues hablando de aranceles, de economía, de comercio y de migración, porque pues es la moneda del día, al parecer, mezclar estos temas. Y te agradezco mucho, Martí Batres, presidente del Senado de México, por tu tiempo y por esta explicación para el auditorio. Muchas gracias a ti, Mario. Solo diría que esos problemas están ligados. Si se ponen altos aranceles a los productos de las empresas que están ubicadas en nuestro territorio nacional, pueden provocarse efectos sociales y económicos negativos, podría provocarse más desempleo y eso, en lugar de frenar la migración, pues ayudaría a incrementar la migración. Es decir, pues esto de aumentar los aranceles es echarle gasolina al fuego. Esto de aumentar los aranceles es avivar el problema de la migración, es avivar las causas económicas sociales que están detrás de la migración. Entonces, bueno, esperemos que esto no suceda y simplemente te diría para terminar, vamos viendo las dos cosas de manera paralela. Está la crisis coyuntural de los aranceles,
pero no perdemos de fondo la cuestión de largo plazo, que es la aprobación o ratificación, para decirlo mejor, del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que nosotros esperamos se dé de manera más o menos simultánea en los tres países, en Canadá, en México, pero también en Estados Unidos, en los términos en los que fue firmado por los gobernantes de los tres países.